Te voy a decir lo difícil que fue comenzar una librería. Sinceramente no hay muchos lectores en Venezuela. Yo me sentía sola. También nos ayuda a sobrellevar la crisis mental. Este capítulo se ha podido producir gracias a nuestros patrocinadores Café Books Flea, Grupo de Psicólogos Creative Self, It Global PC y Producción Audiovisual de Visual. Muchas gracias por ver. Bienvenidos a este podcast, tu podcast, nuestro podcast de lo que nadie habla. El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante que es emprender en un país complejo, en este caso sería Venezuela, ¿no? Tenemos como invitada a Jenny. Cuéntame, Jenny, ¿cómo estás? Jenny es la dueña de este café, Café Books Flea, donde estamos el día de hoy. Y bueno, queríamos hablar y tocar un tema sumamente importante, ¿no? ¿Qué se siente emprender aquí en Venezuela? Quiero saber, Jenny, ¿verdad? ¿Cómo inicia esta historia? Porque fíjense que esto es un café donde vemos libros y vemos, bueno, café pues prácticamente. ¿Cómo inicia esta historia de libros y café? Bueno, por decirte que mi cuenta personal se llama Café y Libros. O sea, ya por ahí se deduce que son mis dos pasiones. Okay. Me encanta leer y me encanta el café. Ahora, el café nació por mi librería online que se llama Booksflea, y la librería es otro emprendimiento mío que se inició en pandemia. Ok. De pandemia, porque realmente yo tenía otro trabajo, solo que el mundo paralizó por la pandemia y tuve que hacer como un stop de mi trabajo anterior, y lo que hice fue ponerme a leer. No, okay. Luego de eso hice un club de lectura. Luego de eso se me ocurrió que, ya que todo el mundo estaba en confinamiento, ¿por qué no convertir ese club de lectura en libros a domicilio? Okay. Y ahí comencé con Booksflea. Okay. Ya llevamos, digamos, 4 años con la librería cuando me llegó la propuesta de abrir un café. Y cuando me llegó esa propuesta, enseguida me pasó eso por la mente. O sea, de café y libros, porque es un concepto, creo que único aquí en Valencia. Y no sé, tenía como un feeling, ¿no? A veces emprender no se trata solamente de números, estadísticas, sino que a veces también tiene que ser algo que te apasiona. Que te guste realmente. Exacto, para tener esa motivación de emprender. Bueno, fíjate que me comentas que inicia más la pasión en el confinamiento, ¿no? Como tu lectura. Cuéntame cuándo inicias con el tema de la lectura y por qué en confinamiento aumentó más. Porque ya cuando todo el mundo estaba encerrado en las casas, y también pasó algo bastante interesante, es que en las editoriales comenzaron a ofrecer libros gratis en formato digital online para descargar, y así para que la gente pueda leer en la casa. Y es porque leer es una actividad muy nutritiva. Y también nos ayuda a sobrellevar, ¿no? La crisis mental que estamos sufriendo. Sobre todo en ese momento donde estábamos por el confinamiento, encerrados. Porque yo sentía que había mucha incertidumbre, de que no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente, si el confinamiento iba a ser por 1 mes, por 2 meses, por 3 meses. Por eso... Ahí tomas la decisión, por así decirlo. Sí, es que la lectura me ayudó mucho y yo quería que la lectura ayudara a otras personas también. Por eso fue que inicié el club de lectura. ¿Cómo inicia la idea de llevarlo ahora a domicilio? Venezuela había poca cultura. Los venezolanos no. Eso te iba a decir que en Venezuela la cultura de la pandemia, antes de la pandemia, no había tanta cultura ni de leer, ni ese concepto de empresas que trabajan solamente con delivery, entregas a domicilio. Pero ¿qué pasa? Con el confinamiento, todo el mundo se redujo
a tener que conformarse con ese servicio de entrega a domicilio, ¿no? Y era la única manera que yo tenía para hacerles llegar lecturas a las personas que necesitan leer. Y eso, o sea, fue como, en realidad el encerramiento me abrió una puerta, Una oportunidad. una oportunidad, sí, como para emprender, ¿no? Por decirlo así. Bueno, Jenny, ¿y qué reto tuviste que enfrentar? Evidentemente en emprender con libros en un país donde la cultura de Venezuela no es tanto la lectura. ¿Recuerdas alguna situación particular que te haya llamado la atención? ¿Alguna situación donde tuviste que enfrentar algo importante en el inicio de tu emprendimiento? Bueno, pero en vez de contarte algo en particular, te voy a decir lo difícil que fue comenzar una librería con la variedad que nosotros tenemos ahora. Y también cómo pudimos reunir lectores y convertir que la librería que se convierta en una comunidad de lectores. Eso fue también una de las finalidades, por decir no económica, que yo quise lograr con la librería, es reunir una comunidad de lectores. Ok. Y yo te puedo decir que sí se logró, porque ya, obviamente, comenzamos una cuenta en Instagram, ¿ok? Y comenzaron a llegar bastantes seguidores, porque realmente en Venezuela se quedó sin librerías. Yo sé que hay pocos lectores, pero tampoco estamos solos. Eso fue como el eslogan que yo puse para reunir esa comunidad. ¿Qué pasa? La comunidad de lectores es que no somos muchos, pero tampoco estamos solos. Desde ahí creamos como una empatía entre clientes y la librería, y ahí se creó como una fidelidad entre clientes y la empresa. Y Es decir, que ese eslogan de alguna manera hizo y reunió a personas que tenían la misma forma de pensar. sí, porque sintieron empatía, Claro. porque sinceramente no hay muchos lectores en Venezuela. Yo me sentía sola, porque a mí me gustaba mucho leer, me gusta mucho leer. Y de alguna manera, yo me sentí sola porque en mi entorno no había muchos lectores. Pero gracias a la librería me di cuenta de que sí hay lectores, solo que nunca tuvimos ese punto de unión. Y Booksuite para los lectores fue como un punto de unión. Y el otro reto es que desde el 2009 ya no hay editoriales en Venezuela. O sea, se fue Planeta, se fue Penguin House, se fueron casi todas las editoriales transnacionales en Venezuela. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo lo que hice fue crear logísticas desde cero, contactar a todas esas editoriales, que no fue nada fácil, y aprender cosas nuevas, porque los libros los tuvimos que importar nosotros mismos. O sea, toda esa variedad que está viendo allí fue un trabajo durísimo de contactar a uno por uno. A veces nos cerraban las puertas. Nosotros somos distribuidora oficial de la editorial Alma de España, aquí en Venezuela, y nos costó muchísimo Hacer esa unión. Porque es que tú contactabas a la editorial, es que lo primero que ponen en stop es cuando se enteren de que estamos en Venezuela. Ok, ¿qué peros pusieron? Fíjate que eso Porque Venezuela es considerado como un país de alto riesgo para las empresas internacionales. ¿Y qué pasa? Cuando se trata de
logísticas internacionales, no podemos ni siquiera comprar un seguro. O sea, toda la mercancía viaja sin seguro. No hay una garantía entonces de que tu mercancía va a Venezuela está en la, como decir, en lista negra, suena un poquito feo, ¿no? Pero sí está dentro de la lista de los países con alto riesgo. Claro. Y fíjate, no todo el mundo se atreve a tomar ese riesgo, ¿no? El riesgo de reconocer que, bueno, la mercancía, lo que tú traes de afuera, Sí. pueda no llegar 100% seguro. sí. ¿Qué crees que te ayudó a ti dentro de tus características, ¿no? A confiar en el proceso, como dicen por ahí, trusting the process, ¿no? Sí, a confiar en el proceso y a confiar de lo que yo estoy haciendo. Confianza en ti mismo, pues. Sí, digamos que sí, porque siempre he tenido esa confianza. Siempre he tenido esa confianza de que no es que nada malo puede salir, sino que ya si uno lo hace con pasión y lo hace con todo el corazón, lo que salga mal, tómalo como una experiencia. Nunca. Lo que salga mal, tómalo como una experiencia. ¿Qué te lleva a tomar la decisión? ¿Qué te empuja a abrir el café? Bueno, aquí sí tengo que agradecer a mi socio, David. Él trabajó como mi asistente cuando tenía la revista. Y yo recuerdo muy bien que el año pasado, en enero, 2023, enero, yo abrí un box de preguntas en mi cuenta de Instagram y alguien me preguntó, ¿cómo te visualizas en 5 años? Y yo respondí esa pregunta diciendo que en 5 años voy a tener mi café con libros. Ok, ya lo tenías planificado entonces. Parte de tus metas también era eso. Yo creo que tenía como una visión, porque la pregunta fue ¿cómo te visualizas a ti en 5 años? Y yo, bueno, puede ser en un café en 5 años. Ok. Y llegó David en mayo de China y me hizo la propuesta, Jenny, yo quiero abrir un café, pero yo sé que lo quiero abrir contigo porque tú eres la persona adecuada, indicada. Y yo pensé, bueno, claro que sí, mira cómo la vida te lleva a conectar, no reconectar. sí, y te conectan a tus nuevos proyectos, porque era una visión que yo tenía dentro de 5 años. Exacto. Y casualmente me llegó esa propuesta y bueno, ok. Y el café inauguró en julio. O sea, todo fue muy rápido. Todo fue muy rápido. Ahorita estábamos hablando detrás de cámaras que una de las razones o las que sostiene, ¿no? Un emprendedor de Venezuela es no tener miedo al éxito. ¿Qué puedes decirnos sobre eso, no? ¿Qué consejos le darías a una persona que quiere emprender en Venezuela, sobre todo con tantos obstáculos que existen y que muchas veces el miedo nos detiene y nos paraliza, ¿no? Pero de alguna manera es una forma de enfrentarlo, reconocer que no siempre cuando intentamos algo, en algún punto fracaso significa que lo tenemos que dejar de hacer. Entonces, te pregunto, ¿qué consejo le darías a una emprendedora en Venezuela? Literal, es que no tiene que tener miedo al éxito. Yo le voy a contar algo que pasó justamente con este emprendimiento de Café Books. ¿Por qué? Porque éramos 3 socios. Ok. Éramos 3 socios, 2 chicos y yo. Ajá. David, tú y otra persona. Otra persona. Ok. Obviamente no voy a decir quién. Pero resulta que el proceso fue tan rápido, ¿verdad? Y todo iba tan bien, pero resulta que no entendí porque la otra persona dijo, Jenny, siento que no puedo, siento que no avanza el proyecto y no sé si va a ser un éxito. Ok, le sintió quizás... Tuvimos una reunión. Yo le dije, mira, esta es la fórmula, porque está ya la librería como una base de cliente, un concepto único. Tenemos un buen café, ya tenemos buenos productos, ya hicimos todas las pruebas. Y le pregunté a esa persona, ¿o es que tú les tienes miedo al éxito? Si tú les tienes miedo al éxito, estamos aquí en esta misma mesa, la reunión, y yo le pregunté,
si tú le tienes miedo al éxito, dime que te vas a salir y ya. Okay. Y al final esa persona se salió. Ok. O sea, que en parte de su forma de vista del emprendimiento tuvo ese temor, ¿no? Como que no quería los resultados, no veía los resultados que quería. Exacto. Entonces, a veces... ¿Y tú crees que esa decisión de dejarlo, cómo resultó? Hoy en día que ves tu café y desde julio hasta ahora, ¿qué observas? Yo no diría que fue una mala decisión de su parte, porque cada quien toma sus propias decisiones y cada quien es responsable de sus propias decisiones. Okay. Pero solamente quiero decir que a veces el miedo ciega tanto. El miedo ciega tanto que de verdad que era un proyecto que prometía mucho, que promete mucho. Mira cómo estamos aquí el café. Sí, muy bonito proyecto. y no nos ha ido mal, no nos ha ido nada mal. Entonces es una lección para esa persona. Claro. Es una gran lección para esa persona de que el miedo nos cegó tanto. Y que no siempre lo que pensamos es real. De que decidió el abandono. O sea, decidió huir. ¿Pero de qué? Del éxito. Es lo que a veces es un poquito paradójico hablar de eso, pero sí hay casos así. Entonces mi consejo para los nuevos emprendedores sería es que no deben tener miedo al éxito. Equivocarse forma parte del éxito, ¿no? Claro, porque el éxito, detrás del éxito, hay miles y miles de ensayos de error. Y tú lo sabes mejor que nadie desde un principio. Claro que sí, claro que sí. Porque es como dije hace rato, o sea, si te salió mal, tómalo como una experiencia para no volver a cometer los mismos errores. Sí, porque de eso hablamos del miedo. El miedo tiene como dos funciones. Una de ellas es paralizar, en algunos casos para protegernos, y otra es prepararnos para pelear, ¿no? O sea, hablamos del sistema nervioso simpático y parasimpático, hablamos un poquito de psicología. Muchas personas con el miedo tienden a limitarse, a no tomar decisiones, a no tomar acciones, y otras personas deciden enfrentar lo que les genera miedo. No significa que uno esté bien o otro esté mal, pero es importante reconocer entonces que equivocarse forma parte del proceso, de los procesos que nos establecemos, ¿no? Y que formar esta experiencia, como lo comentas tú, Jenny, desde tu emprendimiento, que realmente es admirable, es reconocer que equivocarse no es igual a fracaso. Más bien lo contrario, equivocarse forma parte de que haya un crecimiento en lo que decidamos crear. Exactamente. Entonces, tomar esto como una experiencia y, bueno, agradeciendo también a este testimonio de lo que es emprender en Venezuela. Porque gracias a ti. Y todavía estamos en crecimiento, ¿no? Este café está en crecimiento y realmente es muy llamativo, tiene una temática única y realmente están todos invitados a venir. Bueno, muchísimas gracias, Jenny, por estar aquí el día de hoy. Gracias por compartir tu experiencia, que esto va a ayudar a muchas personas, porque este podcast se trata de hablar de lo que no muchas personas se atreven a mencionar, pero que a todos nos pasa. Entonces es un espacio donde podemos pertenecer y que de alguna manera puede ayudar a personas que están en una situación donde tienen una duda, quizá cómo emprendo en Venezuela, si emprendo o no emprendo. Entonces creo que tu experiencia puede ayudar a muchísimas personas que nos escuchan. Y bueno, gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Es un honor estar presente en uno de los capítulos de tu podcast y te deseo mucho éxito. Gracias. Bueno, bienvenidos sean todos también a visitar a Booksfully. Un lugar tiene excelente café, de verdad, no es porque esté aquí, sino que realmente lo tiene. Y bueno, evidentemente también a leerse sus libros, que es sumamente importante retomar esa cultura que en Venezuela se deja un poco, un lugar de encuentro donde podemos compartir. Gracias, nos vemos en otro episodio de Lo que nadie habla.